Hola bien, yo soy Axel Romero, te doy la bienvenida a este video de tipo AppSheet Flash. Me da gusto que sigas aprendiendo conmigo, que siga creciendo la comunidad y lo que te voy a enseñar en este video es justamente la validación de fechas. ¿Por qué lo he pensado para lanzar este video? Porque de pronto ocupamos dashboard donde se viene fecha inicio o fecha fin o cuando iniciamos una actividad y cuando la finalizamos. Y yo he visto que a través de mis asesorías es una pregunta muy común y también cuando desarrollo aplicaciones con mi equipo o con los clientes, donde tenemos fecha 1 y tú colocas primero de enero digamos 15 de enero del 2025 y fecha fin pones del primero de noviembre del 2024. Eso está incorrecto porque la fecha fin no debería ser mayor a la fecha de inicio. Justamente te voy a enseñar a validar eso, además de que no esté vacía ninguna de las dos para que tú puedas graficar, extraer información o mostrarla, ¿vale? Yo espero que te guste mucho este video, te estoy dejando aquí las redes sociales para que vayamos a hacer comunidad en TikTok e Instagram, estaría muy feliz. Por ahí estoy subiendo historias de mi día a día, de lo que me van preguntando o de lo que justamente tú estás logrando y me mandas screenshot, yo lo comparto. Estoy muy feliz de que hagamos esa bonita comunidad. También, ¿cómo me puedes agradecer este tipo de videos? Pues regalándome un like. Eso nos motiva a todos los creadores de contenido. También que te suscribas para que no pierdas nada del contenido y aparte te esté alertando de, hey, tú debes aprender AppSheet y Axel ya publicó un video. Aprende ahora, ¿vale? Bueno, cuando estemos ahí en la computadora validando fechas, no se te olvide aprender, aplicar y replicar. Vayamos. Vamos a realizar las validaciones de las fechas. Para eso yo ya me adelanté. Vamos a ir a monitoreo. Por aquí tengo en el menú de monitoreo un dashboard de compra. Seguramente tú ya lo has visto, este video de tipo dashboard donde vas a mostrar información o exportarla. No vamos a entrar a detalle, solamente el fecha y fin y fecha inicio y fecha fin. Si queremos ver cómo está definida la tabla, pues es muy sencilla. Es de tipo date ambas. Es requerida y no hay más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita, supongamos que voy a obtener información del 1 de mayo y por error tu usuario dice que quiere obtener al 7 de marzo, lo cual es incorrecto porque la fecha inicio siempre debe ser menor a la de fin, o si lo quieres ver la fecha fin siempre debe ser mayor a la de inicio, y aquí me lo está dejando, me lo está guardando. Ok, vamos a ir a obtener, bueno, no vamos a ir a obtener información, solo te voy a enseñar lo del valid if. Entonces, lo que vas a hacer es te vas a dirigir a fecha fin, ¿vale? Vas a ir a buscar en la sección Data Validity algo que diga valid if, es decir, que debe contener algo, si no va a marcar error. En este caso, le vas a decir donde fecha fin sea mayor o igual a fecha inicio. Ok, se debe cumplir esto. Si no se cumple, ¿qué error vas a marcar? Es decir, ¿qué le vas a mostrar a tu usuario? Y entonces voy a colocar la fecha fin debe ser mayor a la fecha inicio. Le vas a dar save, le vas a dar don't y le vas a dar save. De momento tú puedes ver que la fecha fin ya está marcando un error, ¿ok? Entonces ahorita vamos a esperar a que guarde la información y entonces vas a ver que siempre va a marcar ese error y entonces pues el usuario de pronto va a decir, ah, ok, sí es cierto, quiero extraer información con fechas raras, por así decirlo. Entonces lo que va a hacer es corregirlo, ok, ya no marca el error. Entonces aquí supongamos que ya la corrigió, pero acá se quiere adelantar y dice desde septiembre vuelve a marcar el error y aquí dice imposible guardar los cambios. La fecha fin debe ser mayor a la fecha inicio. Entonces, ¿qué va a corresponder hacerle al usuario? Pues corregirla y ya se va a guardar. Bien, el video, como puedes ver, está muy corto. Por lo tanto, yo quise ir más allá ya que tengo tu atención con esto de las fechas y vamos a hacer otro ejemplo con el valid if, o bueno, para calcular la edad a partir de la fecha de nacimiento. Para eso vamos a ir a donde está configuraciones usuarios, cuando das de alta a un usuario. Entonces vamos a ir a la tabla de usuarios, ya tenemos el usuario fecha de nacimiento, por ejemplo, voy a tomar el mío, Axel Romero.
Y entonces cuando le doy editar me va a pedir la fecha de nacimiento y a partir de eso yo debería calcular la edad virtual, ¿no? Entonces vamos a darle clic aquí y voy a colocarle usuario edad virtual, ¿vale? Y aquí vamos a hacer una condición. Solo la vamos a ir a calcular cuando la fecha no se anula, es decir, que no esté en blanco. If, vamos a colocar un if aquí y le vamos a decir is not blank, es decir, que sí tiene información, la fecha de nacimiento, pues si es blanca, más bien, si no es blanca, vas a colocar 0, si no, vamos a calcular la edad que tiene. Entonces, aquí vamos a decir today, a la fecha de hoy, menos usuario fecha de nacimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es encapsular todo esto entre corchetes, ¿vale? Y ya que lo tengamos entre corchetes, entre paréntesis, vamos a hacer otra operación. Esto yo lo he aprendido así porque de pronto por ahí calculo días y entonces es lo mismo calcular días que calcular edad. Entonces total hours, ¿ok? Y todas esas horas que calculo entre esto y esto, vas a dividirlas entre, pues, ¿cuántas horas tiene el día? Entre 24. Y luego vas a encapsularlo nuevamente entre paréntesis y lo vas a dividir en los 365 días que tiene el año. Le vas a dar save. Aquí en display name le vamos a decir edad. Bien, le vamos a dar don't. Vamos a ir al usuario form y vamos a agregar aquí, a ver, vamos a darle save para ver si ahora sí ya me lo va a mostrar para que yo, después de dar la fecha de nacimiento, me diga, ok, Axel tiene, como estoy muy joven, 25 años, ¿verdad? No, es mentira, debe mostrarme 35 años porque soy del 90 y a la grabación de este video estamos en 2025, debe decir 35 años, ¿vale? Entonces vamos a darle clic aquí, no me lo está mostrando, a ver, en tabla de usuarios, ok, aquí está, usuario, me lo está tomando como decimal, le voy a decir que de tipo number, bien, y entonces en usuario form voy a ir a buscar nuevamente, de pronto igual ya está integrado, ahorita lo visualizamos, entonces así es como que quedaría, le dejo number porque si no me daría 35.2 o 35.5, yo no he visto edades con decimales, bueno, sabemos las fracciones, miren, aquí está, que tengo 35 años, si yo borro esto, le doy 0 y aquí tú podrías ocultarlo con un show if, te lo voy a enseñar aquí, entonces es sencillo, entonces la edad en show, si aquí la edad me está regresando, es decir, que si el usuario edad virtual, a ver, vamos a darle aquí, es igual a 0, pues no me muestres este campo, don't y save. Hasta ahí ya calculamos la edad y tú dices, bueno, si vimos fechas, si hicimos la operación, pero ¿qué tiene que ver con el valid if? Entonces te voy a enseñar que cuando demos un empleado y le demos la fecha de nacimiento, bueno, aquí en México, pues personas, bueno, creo que algunas empresas tienen la regla de que, bueno, sean mayores de edad, ¿no? Por el tema del seguro social o cosas así. Pero bueno, vamos a ir justamente a activar el edit para darle justamente aquí. Y vamos a ir en Data Validity. En Data Validity vamos a ir a ocupar la condición if, bueno, el condicionante if, y vamos a darle entre corchetes, vamos a identificar, más bien, le vamos a decir is not blank, nuevamente, el usuario fecha de nacimiento. Si está en blanco, lo que vas a hacer, si no está en blanco, vas a ir por la edad virtual y debería ser mayor o igual a 18 años, si no, por default de 0, porque todavía no sabemos qué edad tiene nuestro usuario, ¿vale? Entonces ahí creo que ya está, ok, le voy a dar save y le voy a dar save. De pronto me marca aquí como un detallito, a ver, me dice como if, dice que no puede ser, ok, aquí is not blank, usuario, fecha de nacimiento, usuario, edad virtual. A ver, vamos a darle save y vamos a ver en usuarios que es de tipo number. Vamos a darle guardar. Se me hace muy raro que esté marcando ese detallito, porque te digo, yo siempre
siempre que hago este tipo de videos, ya sé, no debería regresar un 0. Ok, aquí, como estoy haciendo un valid if, lo que vamos a hacer es, ¿dónde está? A ver, vamos a darle clic en la tabla de usuarios. Bien, y vamos a ir a buscar esa condicionante de fecha de nacimiento. Fue mi error, aquí no es. Esto me va a regresar si es un true o un false. Por ejemplo, aquí dice no puedo regresarte un 0 porque debe ser un true o un false. De pronto aquí, como no sabemos la fecha de nacimiento, pues tómalo como válido, true. Y ya cuando la llenen, lo vuelves a validar. Voy a darle don't, save, y con esto se debería corregir el error. ¿Qué es lo que va a suceder? Si quiere entrar un empleado menor a 18 años, va a decir, oye, pero no le puse el mensajito. El mensajito debería ser, el empleado debe ser mayor de edad, 18 años para México. Obviamente, si tú me estás viendo desde Brasil, desde España, desde Ecuador, desde Colombia, Puerto Rico, pues obviamente bajo las normas que tienen allá. Entonces vamos a darle control V. El empleado debe ser mayor a 18 años, ¿vale? Voy a darle nuevamente save. Y ahora sí, vamos a hacer esta prueba. Ahora sí el video se hizo un poco más completo, pero tú ya te llevas pues 2 conocimientos sobre fechas y que justamente aquí puedes ir validando. Esto se ocupa mucho para aplicaciones de recursos humanos para saber la edad, es decir, nunca se debe capturar la edad, porque si un empleado entra a los 20 años y lleva 5 años en la empresa, siempre va a decir que tiene 20 años. La edad se debe calcular con base a la fecha de nacimiento. Entonces voy a dejarle aquí nuevamente voy a dejarle aquí nuevo en configuraciones, usuarios, voy a dar de alta 1, lo que me importa es la fecha de nacimiento. Por ejemplo, mira ahí, y dice el empleado debe ser mayor a 18 años porque tiene 0 años, ¿no? Entonces si le doy 2024, ok, nada, incluso ya desapareció porque es la condición que hicimos, pero si le doy que es del 2000, ok, sí me permite porque tendría, bueno, del 2000 a la fecha son 25 años, por lo tanto, aquí me debería aparecer la edad, ¿no? Aquí donde está la edad, a ver, no sé si por aquí, edad, sí me debería estar. A ver, voy a dejarle esto, le voy a quitar esto para que veamos, de pronto ahí están los 25 años, ¿no? Si yo le digo que entró en el 2005, todavía tiene 20 años, en el 2007 tiene 18, pero en el 2008 todavía tiene 17. El empleado debe ser mayor de edad y entonces no va a dejar guardar el empleado, además de que faltan más datos. Entonces, nuevamente te dejo todo esto, todo el código que hicimos en la descripción del video. Bien, mi bien, ¿qué te ha parecido este video? Cuéntame en los comentarios. Aquí te estoy dejando otro video de mi recomendación. Aquí está el planetita. Mientras tú vas a aplicar todo lo aprendido en este video, cuídate mucho, mi binario favorito. Te veo en un próximo video.